Muy buenas tardes, mi nombre es John Díaz y el día de hoy me voy a enfocar un poco más en hablar acerca de la experiencia, los registros que existieron durante la experiencia y cómo esos registros pues de cierta manera le dieron voz al proyecto, a las personas que participaron en el proyecto. Ya viendo en el encuentro anterior pues ya habiendo explicado lo que era el marco conceptual, el marco teórico y la metodología, que no cambió mucho. Igual aquí coloco la metodología, que es sistematización de experiencia, y que es más o menos en la parte en la que me encuentro en este momento, que es reuniendo todos estos registros para poder allá hacer una cronología y una narrativa de toda la experiencia según la metodología que explica Oscar Jara para la sistematización de experiencias. En este caso recuerdo simplemente como para repasar, la temática es el arte y la reincorporación en la ciudad de Medellín, más que nada enfocado en lo que viene siendo el proceso de reincorporación comunitaria, enmarcado pues en el trabajo que hace Cotepaz, la cooperativa de firmantes que en este momento se encuentra en Belén y que reúne a aproximadamente pues los esfuerzos de aproximadamente casi 300 firmantes de paz. En este caso, pues la pregunta problematizadora, que es cuál es el papel del arte en los procesos de reincorporación comunitaria, en los procesos de reincorporación comunitaria en la ciudad de Medellín para este año que se ejecutó el proyecto en el 2022. Empiezo pues explicando un poco cuál fue esa fase uno que empezó en noviembre del 2021 y terminó en mayo del 2022. Se enmarcó en la celebración de los 5 años del Acuerdo de Paz. Durante esta fase empezamos haciendo una exposición llamada Revelar de Velar, en la cual participaron artistas principalmente de la universidad. En este ejercicio pues utilizamos las instalaciones de Cotepaz en la inauguración, sí, durante la inauguración y la celebración oficial de los 5 años del Acuerdo de Paz. Y en ella hicimos pues una exposición con 7 artistas invitados. La persona que lideró todo este proyecto en este proceso fue Luisa Giraldo, es la compañera que estamos viendo en este momento en la pantalla, que pues ya es una egresada de aquí de la facultad también. Ella me convoca para poder ayudar con lo que es la curatoría y con lo que es el montaje de todas estas piezas, y así empieza un poco como ese recorrido dentro de Cotepaz. Aquí viendo también algunas de esas piezas que empezaron como a dialogar. Y bueno, en la inauguración hubo también otros tipos de presentaciones, también como de exposiciones de otros tipos de expresiones, como por ejemplo el performance, que es este que estamos viendo aquí, también por una compañera de la facultad. Y bueno, principalmente intentando como empezar a generar esos diálogos entre los procesos artísticos que se están generando en la ciudad, y como esas intenciones de empezar a meter la cultura en medio de todo este discurso de la reincorporación comunitaria, esas intenciones que tenía Cotepaz en ese momento. Después de esto empezamos a realizar unos cineforos marcados principalmente en cómo esos relatos de las personas que fueron víctimas, pero también de los que fueron firmantes de paz, que son excombatientes, cómo podían ellos mismos contar sus propias historias. Entonces hicimos una recopilación de algunas películas como Memorias Guerrilleras, los relatos de resistencia de Que Haya Paz, justamente como para intentar problematizarlo, pero desde las voces directamente de las víctimas del conflicto armado, y de los reincorporados. La fase 2 empieza entonces en abril, julio. Bueno, en la anterior fase de los cineforos se enmarcaron directamente ya no solo en Cotepaz, en la sede de Cotepaz, sino que también en la Junta de Acción Comunal, por ejemplo, de Bello Oriente, también en la Junta de Acción Comunal, pero de La Honda, que son los barrios que quedan en el Cerro Nororiental, que es justamente donde estábamos buscando
como realizar estos talleres de aquí en adelante, porque son como la población que se quiere impactar, justamente, ¿no? La fase 2 empieza en abril, de abril a julio del 2022, son unos ciclos de talleres con la Organización Internacional de Migraciones. Aquí ya nos empezamos a mover, como les venía diciendo, desde Cotepaz, dejar como descentralizar ese espacio y empezar a movernos hacia otras comunas y otros lugares, por ejemplo Aranjuez, que es donde se encuentra la Universidad de Antioquia, hacia La Candelaria, que es donde se encuentra la Casa de los Comunes, que es otro aliado ahí pertinente en los procesos de reincorporación, y de ahí hasta la comuna de Manrique, la parte más alta, que es donde están los barrios que queríamos impactar, que es María Cano Carambolo, Bello Oriente, La Cruz y San José de la Cima, principalmente Bello Oriente. Esos talleres estaban basados en violencia de género, diversidades sexuales y reincorporación en el Cerro Nororiental. En el taller de violencias de género hablamos y tuvimos la asistencia de la alcaldía local, y de la agencia de género, creo que se llama así, y para poder llevar a cabo como un taller para entender cuáles han sido como todas esas violencias de género a las que se han sometido las personas durante todos estos años, que todavía suceden, y cómo se podían llegar a cambiar. Esto mientras tejíamos, hacíamos diferentes tipos de tejidos, y nos enseñábamos entre todos esos tejidos. Al final queda como este producto que estamos visualizando aquí en la pantalla, que es justamente lo que pues nuestra intención justamente era como crear esa red de apoyo. Entonces es esta red tejida entre todos, como un poco comparando, contrastando todas esas experiencias de violencias de género que hemos vivido, que no son únicas, pero que muchas veces pues la gente se queda como callada, todo esto, ¿cierto? Y como en el compartirlo se va creando esa red de apoyo de cierta manera. El siguiente taller fue de diversidades sexuales. Empezamos a repartir unos lienzos y a realizar algunas preguntas en las cuales se enfocaba en que muchas veces esas respuestas que se daban estaban relacionadas a un género específico, al masculino o al femenino. Sin embargo, nos dimos cuenta que en todas las preguntas que hicimos, pues todas las personas que participaron tomaron botones tanto negros como rojos. Los negros eran respuestas que se asociaban al género femenino, y los rojos eran a los que se asociaban al masculino. Pero entonces todos durante las respuestas se dieron cuenta que tomaron tanto botones negros como rojos, dándose pues a entender un poco el asunto de que efectivamente las dos cosas, como que esas dos perspectivas de género también pueden estar dentro de nosotros, dentro de una persona que tiene una sola identidad. Después pues desarrollamos el asunto de pegarlos en el lienzo, y bueno, de cierta manera como que estos registros tan diversos, no solo como en los colores pues organizados de manera digamos tan específica, porque cada quien lo organizó también de manera muy diferente, como que nos hablaba justamente de esa diversidad y de cómo nosotros pues respondemos a esa diversidad de maneras también muy diferentes. No tienen por qué digamos estar polarizado. El siguiente taller ya hablaba un poco acerca de cuál es el hoy en día de la reincorporación en el Cerro Nororiental, teniendo en cuenta de que los reincorporados ya tienen una historia desde antes de la firma de los acuerdos de paz en este Cerro Nororiental. Muchas veces por el asunto de que estos barrios ya eran considerados como invasiones, y estaban recibiendo algunas asistencias de las entonces FARC-EP. Entonces, en este caso, ¿cómo empezamos a construir otra vez estos asuntos de reincorporación ya por fuera del conflicto armado, y ya como entre todas las personas, reconociéndonos bien quiénes son, como rompiendo un poquito esa barrera del silencio, esa barrera de la seguridad que existía tal vez antes, y de la inseguridad también? Y bueno, después como de un conversatorio acerca de quiénes son, qué se está haciendo en esos procesos, empezamos a hacer unos retratos mediados a través de un acetato. El objetivo era que una persona era retratada y tenía el acetato enfrente de otra persona, mientras la otra persona intentaba retratarle, ¿no? En este proceso lo que hacíamos era que se daban como algunas claridades sobre qué partes ir dibujando, y la persona que iba siendo retratada pues iba contando partes de su historia. Por ejemplo, cuando dábamos la directriz para poder pintar los ojos, le decíamos que le contara a la persona que le estaba dibujando pues quién
qué era lo más bello que había visto, por ejemplo, en su vida. Y poco a poco ir haciendo así algo así como unas cartografías, pero hechas por el otro, y así ir como reconociendo la persona que está ahí al frente de nosotros. Este taller estuvo enfocado junto con los anteriores en personas, pues generalmente participaron de 8 a 10 reincorporados y de 10 a 20 personas que hacían parte de la comunidad, tanto de Bello Oriente, de La Honda, como de Mariacano Carambol, principalmente. Aquí un poco cómo terminaron esos procesos, que igual más que ser el proceso finalizado, también es esa historia que se iba construyendo ahí detrás de todos estos retratos. La fase 3, que empezó en agosto y fue hasta octubre del 2022, fue ya el ciclo de talleres en la Ludobiblioteca Manuel Burgos, una ludobiblioteca que queda en Bello Oriente. Allí pues empezamos bueno, acá un poco las fotografías de la ludobiblioteca, y pues empezamos haciendo unos talleres de creación cinematográfica con el acompañamiento de del planetario de allí municipal de la ciudad de Medellín. Y bueno, lo que hicimos fue primero que nada hacer estos talleres de creación cinematográfica, intentando enfocarlos a que la comunidad primero que nada aprendiera a utilizar unos micrófonos, utilizar la cámara, digamos de cierta manera formarse técnicamente frente a estos equipos, porque se habían conseguido también para ese espacio, se pudieron gestionar para que quedaran ahí instalados. Entonces lo importante era que ellos aprendieran a utilizarlos para utilizarlos después cuando quisieran, y también por otro lado a que pudieran construir esas narrativas. Entonces poco a poco no solo fue el asunto de aprender a utilizar los medios tecnológicos, sino también a contar una historia, a empezar a generar, digamos, una narrativa acerca del barrio, de las cosas que pasan en el barrio, y que ellos mismos contaran justamente a través de un cortometraje qué fue lo que pasó. Bueno, en medio de todo eso, ese grupo que íbamos manejando se iba también contactando con otros espacios culturales en los barrios, y eso fue también una manera muy bacana, digamos, de hacer difusión entre las personas locales de ahí del mismo barrio Bello Oriente, que fue donde se hizo el ejercicio. Al final del taller, la Cinemateca certificó a todas estas personas, y de cierta manera pues quedó instalado ese espacio con personas que ya saben utilizar estos medios expresivos. Ya el último taller que hicimos se llamó Acuerdos de Papel, fue un taller de collage y de empapelado mural, que ese sí fue pues dirigido en su totalidad por mi parte, pero en este taller, en el anterior, habían niños de entre los 7 y los 15 años y un par de adultos. En este sí ya era más de una infancia, pues más unos peques, unos más pequeñitos, tenían entre 4 y 7 años, y nos dedicamos a hacer principalmente collage. Y collage, bueno, hablando justamente como de esos asuntos en el barrio, primero y dirigiéndolo justamente a esas temáticas de la reincorporación, del conflicto armado, de qué fue lo que pasó allí. Muchos de estos niños que participaron, nacieron inclusive después de los acuerdos de paz, entonces no tenían como un contacto directo con este tipo, digamos, de temática. Así que una de esas sorpresas fue que reconocían como problemática otras problemáticas del barrio, como por ejemplo la desaparición de la naturaleza, como por ejemplo la inseguridad, el ruido. Y bueno, de cierta manera esos son como unos nuevos enfoques de paz comunitaria que digamos ellos les pareció pertinente llevar a cabo. Entonces al principio hablamos como de esa nostalgia de lo perdido, y ellos hablando a través del collage, hicimos un collage individual y después hicimos un collage comunitario que digitalizamos y convertimos en un empapelado mural grande, aproximadamente de 1 metro por metro y medio, como por 2 metros. Y aquí se ven un poco las fotos del momento en el cual hicimos la intervención del empapelado mural, y eso fue en el Salón Comunal de Bello Oriente. En la segunda parte fueron otro tipo, digamos, de collage, pero esta vez hicimos la temática alrededor de qué era, pues qué es lo que nosotros consideramos como paz en el territorio. Muchas de las personas querían era regresar justamente a ese asunto de la naturaleza que se está perdiendo en el barrio Bello Oriente, y también hablaban de un poco esa paz comunitaria, esa paz de que haya
agua, comida, de que haya bienestar, ¿cierto? En la comunidad. Entonces, como que hicimos el mismo ejercicio, desde estas temáticas reflexivas, después de hablarlo, empezamos a crear los collages. Y después de crear los collages, hicimos un collage comunitario entre todos que se convirtió en el empapelado con el cual hicimos una intervención. La intervención se hizo en la Ludobiblioteca Manuel Burgos. Es un poco lo que estamos viendo en este momento allí en la pantalla. Las fotografías de las personas con las que estuvimos ese día haciendo la intervención final. Al final, todos estos productos de los que hemos estado hablando de los talleres se encontraron en diferentes lugares como pues de difusión, tanto locales como de otros lugares de la ciudad. Uno de esos fue la Casa del Común, otro por ejemplo fue la Universidad de Antioquia, donde se hizo la socialización de todas estas prácticas, por ejemplo, y también hubo otros locales, como por ejemplo festivales locales de allí del Cerro Nororiental, donde aprovechamos justamente para hacer una difusión y que la propia comunidad pues entendiera hacia dónde iban todos esos procesos, todos esos dibujos, todos esos collages que estuvimos haciendo, en el orden de ideas de que tal vez podían propiciar algunas reflexiones para algún tipo de transformación, desde el arte principalmente, ¿no? Entonces un poco por ahí va la narrativa, la cronología de lo que fue esta experiencia. Después de esto vendrían un poco como los aprendizajes, que ya un poco aquí he hablado de esos aprendizajes, pero que esperamos se puedan terminar de expandir antes de finalizar pues en noviembre también, ¿listo? Esto es un poco más o menos el proceso que hemos llevado. Muchas gracias.